Hola a todos, mi nombre es Kevin Martínez Gallego y este video es para presentar el programa desarrollado para abordar el problema de la identificación de caracteres alfanuméricos utilizando TensorFlow. Este programa fue desarrollado para el curso de procesamiento digital de imágenes del Departamento de Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia en el semestre 2018-2. El encargado del curso es el profesor David Fernández. Bien, la descripción del problema la dividimos en dos ramas o en dos ítems principales que son el problema humano y el problema técnico a resolver. Básicamente el problema humano sería facilitar la identificación de patrones en imágenes digitales, ya que esta es una técnica que puede tener varios campos de aplicación práctica en diversos contextos. Y el problema técnico a resolver sería entonces clasificar imágenes digitales en una de entre varias clases específicas utilizando técnicas de Machine Learning. En este caso, la clasificación será entonces se basará en clasificar caracteres alfanuméricos. Bien, la propuesta de solución es entonces usar redes neuronales feedforward de dos capas y utilizar principalmente la herramienta TensorFlow en combinación con Keras. Keras es una librería que ofrece una serie de funciones que nos permiten crear, manipular y configurar en general los modelos de red neuronal que se van a utilizar. Sin embargo, los cálculos numéricos se calculan utilizando la librería TensorFlow, que es una librería que está optimizada para el cálculo numérico de alto desempeño. Es decir, se crean los modelos en Keras y se hace el cálculo numérico utilizando TensorFlow. Bien, la base de datos que se utiliza para hacer el entrenamiento y el testing de los modelos de red neuronal es el conjunto de datos Extended MNIST, que básicamente es una base de datos que tiene 814.255 imágenes o muestras de caracteres alfanuméricos manuscritos. Sin embargo, esta base de datos se divide en seis subconjuntos, cada uno de los cuales se puede utilizar en diversos contextos de acuerdo a las necesidades que se tengan y cada uno de los cuales a su vez arroja diferentes resultados. Bien, entonces se ha optado por dividir el problema en utilizar dos redes neuronales independientes, una exclusivamente para clasificar los dígitos numéricos y otra para clasificar las letras del alfabeto. Entonces, para la clasificación de dígitos tenemos o utilizamos lo que sería el Extended MNIST Dataset, que es un conjunto de datos que tiene 60.000 imágenes para entrenamiento y 10.000 imágenes para testing, para un total de 70.000 imágenes de muestra clasificadas en 10 clases balanceadas. Las 10 clases serían los dígitos desde el 0 hasta el 9. Y balanceadas significa que hay igual cantidad de muestras en cada una de las clases. Bien, igualmente, entonces para la clasificación de letras se utiliza el Extended MNIST Letters Dataset. Es un conjunto de datos que tiene 124.800 imágenes para entrenamiento y 20.800 imágenes para testing, para un total de 145.600 imágenes de muestra etiquetadas o clasificadas en 26 clases balanceadas, que corresponden a las 26 letras del abecedario, sin contar la letra ñ. Y además es importante resaltar que no se hace una distinción entre letras minúsculas y mayúsculas, sino que se etiquetan en una misma clase. Es decir, con este conjunto de datos podemos distinguir o podemos discriminar si una letra es una A, una B, una C, una D, etc. Pero no podremos discriminar si es una A mayúscula o una A minúscula, simplemente que es una A o una B o una C. Bien. El formato de las imágenes es el siguiente. Es igual tanto para las imágenes de muestra de los dígitos numéricos como para las imágenes de muestra de las letras. Cada una de las imágenes está ajustada a un tamaño de 28 píxeles de alto por 28 píxeles de ancho y ellas por defecto las imágenes vienen en escala de grises con valores de píxel entre 0 y 255. Sin embargo, al hacer la configuración de los modelos y al cargar los conjuntos de datos, se hace una transformación para que
una normalización para que las imágenes tomen los valores de píxel entre 0 y 1, como se muestra en esta barra vertical que tenemos acá, con valores en punto flotante. Bien, es importante también resaltar una parte importante del código. El código es un poco extenso, sin embargo, es importante resaltar en especial algunas funciones, por ejemplo esta, que nos permite crear el modelo de red neuronal. Básicamente, en esta función lo que se hace es estructurar la red neuronal, las redes neuronales que se van a utilizar. Por ejemplo, bueno, una red neuronal de 2 capas más la capa de entrada, que es la que recibe los datos. En este caso, la capa de entrada sería, o mejor, recibe un arreglo bidimensional de 28 por 28 píxeles, en este caso para las imágenes. Lo que hace esta capa es que transforma ese arreglo bidimensional en un arreglo unidimensional de 784 píxeles que corresponderían a la imagen, a cada uno de los valores de los píxeles. La capa oculta o la capa intermedia está compuesta de 512 neuronas y finalmente tenemos la capa de salida. Para hacer una ilustración un poco más clara de esto, podríamos considerar esta imagen simplificada. En el caso de nuestros modelos, tendríamos acá en la capa de entrada 784 neuronas, en lugar de estas 3 que se cuentan acá, una por cada píxel de la imagen. En la capa intermedia o la capa oculta tendríamos entonces 512 neuronas y en la capa de salida tendríamos una neurona por cada clase del conjunto que estamos utilizando. Es decir, para la red neuronal que clasifica los dígitos, como son 10 clases del 0 al 9, entonces tendríamos 10 neuronas en la capa de salida. Y para el clasificador de letras son 26 clases, tendríamos 26 neuronas en la capa de salida para esa red neuronal clasificadora de letras. Bien, entonces ya mostrando lo que sería el programa en ejecución, para ejecutarlo. Bien, entonces tenemos acá la interfaz. Es realmente un programa muy sencillo, es una interfaz sencilla, pero es bastante intuitiva. Para resaltar, podríamos decir que una vez que se inicia el programa, se crean los modelos, el modelo para clasificar dígitos y el modelo para clasificar letras. Acá podemos seleccionar cuál de los modelos vamos a utilizar, si el clasificador de dígitos o el clasificador de letras. Y todo lo que hagamos, que ya veremos qué funciones se pueden realizar, se harán sobre el modelo que esté seleccionado actualmente. Por ejemplo, una de las principales cosas que podemos hacer es entrenar el modelo. Yo tengo aquí seleccionado el clasificador de dígitos y yo lo quiero entrenar, el modelo. Le coloco en este espacio acá el número de iteraciones que quiero realizar en el entrenamiento. Supongamos que quiero realizar una iteración. Asigno el número correspondiente y aquí en el menú de opciones tenemos entrenar modelo de red neuronal o cargar pesos para el modelo de red neuronal. Más adelante veremos para qué sirve esta función o esta opción de cargar pesos. En este caso nos interesa entrenar el modelo con una sola ronda o una sola iteración sobre el conjunto de datos de entrenamiento. Entonces seleccionamos, acá en la consola podemos ver cómo se hace un barrido sobre las 60.000 imágenes de entrenamiento que tiene el conjunto de datos que se carga sobre el modelo clasificador de dígitos. Al final entonces nos arrojará el resultado de este nuevo entrenamiento. Entonces tenemos acá, nos dice, se entrenó correctamente la red neuronal. El modelo es el clasificador de dígitos, que es el que tenemos seleccionado, y se calcularon nuevos valores para los pesos, y el resultado de la evaluación con el conjunto de datos de prueba fue de 0.97. Es decir, el resultado, recordemos que para el clasificador de dígitos teníamos 60.000 imágenes de entrenamiento y 10.000 imágenes de prueba. Este valor 0.97 se obtuvo al realizar la evaluación de los pesos calculados
de los pesos calculados con el conjunto de entrenamiento, la evaluación sobre el conjunto de prueba, se obtuvo una precisión del 97%, es decir, que de cada 100 imágenes el modelo fue capaz de predecir correctamente 97 y de cada 100 imágenes 3 las clasificó de forma incorrecta. Bien, entonces le damos a aceptar y el programa nos dice que si deseamos guardar estos pesos, vamos a guardarlos, ya veremos para qué. Entonces él nos crea un nuevo archivo con esta extensión .h5, que es una extensión exclusiva o bueno, que se puede utilizar con la librería Keras. ¿Qué es lo que hemos guardado acá? En esta carpeta, dentro de la carpeta principal del programa, se creó este archivo. Estos son unos archivos que ya tenía creados de referencia, pero este es el que hemos creado en este momento. Aquí lo que se guardó fueron los pesos que se acabaron de calcular en la etapa de entrenamiento. ¿Para qué? Para que en una ejecución posterior del programa no tengamos que volver a calcular los pesos, a hacer el entrenamiento. Supongamos que no hacemos el entrenamiento con una sola iteración, sino con muchos, con 10, 15, que se demore un poco más. Entonces sería útil guardar esos pesos para utilizarlos luego. Bien. En este momento entonces el clasificador de dígitos ya tiene unos pesos asociados. Vamos a hacer una predicción a ver qué pasa. Yo tengo acá le damos en cargar imagen. Y en este directorio yo tengo dos imágenes para probar. Vamos a probar esta que evidentemente es el dígito 5. ¿Sí? Entonces, una vez seleccionado el modelo de dígitos y cargada la imagen, entonces le damos predecir y él nos arroja esos resultados. ¿Qué tenemos? Tenemos que la clase a la que se asoció la imagen fue la clase 5, efectivamente, y con una precisión del 99.8%, una precisión bastante alta. En esta imagen nos muestra cómo se transformó la imagen original en una imagen adecuada para que el modelo la pudiese procesar. Miremos observemos que esta imagen tiene el formato que acepta el modelo, es decir, tiene 28 píxeles de alto, 28 píxeles de ancho y sus valores de píxel oscilan en el rango entre 0 y 1 en valor de punto flotante. Acá podemos ver acá donde estoy seleccionando con el mouse los valores de los píxeles, por ejemplo 0.3, 1 porque es totalmente blanco, 0 porque es negro y así, los valores en la escala de grises. La función que se encarga de realizar esta transformación la tenemos acá y básicamente utiliza funciones de la librería OpenCV para procesar las imágenes. Leemos la imagen en escala de grises, ajustamos el formato para que los valores de píxeles sean en punto flotante, le cambiamos el tamaño y lo ajustamos a 28 por 28 píxeles y la normalizamos, básicamente. Luego ya esta imagen se procesa acá dentro de todo el código, se manda al modelo para que se haga la predicción y se obtienen los resultados. Y obtenemos también lo que sería acá el gráfico que nos muestra las clases y la predicción realizada. Bien. Ahora, vamos a hacer un ejemplo con el clasificador de letras. Sin embargo, observemos lo siguiente. Por ejemplo, yo voy a cargar una imagen, la K, que tengo acá ya lista. Y si yo le doy, por ejemplo, predecir, me saca un error y me dice que el modelo de red neuronal no se encuentra listo para predecir. ¿Por qué? Porque no lo he ni entrenado ni le he asignado pesos al modelo. Es decir, el modelo no va a tener cómo hacer la predicción. Entonces, para eso sirve esta opción de cargar pesos. Yo ya tenía unos previamente calculados, entonces los buscamos con el explorador de archivos. Acá seleccionamos archivos y este era el que yo tenía, este se realizó con 5 iteraciones. Le damos a abrir. Él realiza la evaluación sobre el conjunto de datos de prueba, en este caso sobre las 20.800 imágenes asociadas al modelo clasificador de letras, y nos saca la información respectiva. Se cargaron correctamente los valores de los pesos para el modelo clasificador de letras, y el resultado de la evaluación con el conjunto de datos de prueba fue de 0.91.
Ese fue el resultado promedio que se obtuvo al hacer la evaluación con esos pesos que se cargaron desde ese archivo al conjunto de datos de prueba del modelo clasificador de letras. De igual forma se puede hacer para el modelo clasificador de dígitos o entrenarlo directamente con el programa asignándole un número de iteraciones. Le damos a aceptar y vamos entonces a predecir esta imagen a ver qué nos arroja. Le damos predecir, nuevamente nos saca la información respectiva y nos dice que la clase es la K, simplemente la K, no nos dice si es mayúscula o minúscula, es la K, y la precisión del 99.7%, bastante alta, y obviamente, o de igual forma que el anterior, nos saca la imagen adecuada al modelo, como o sea, la imagen que leyó el modelo para hacer la predicción no fue esta, sino esta, la que se convirtió. Esto tiene otro formato, enseguida vamos a hacer un ejemplo aquí con Paint rápidamente. Entonces acá vemos de nuevo los píxeles y la gráfica pues que nos muestra el resultado. Entonces, rápidamente acá vamos a hacer un ejemplo con, tengo Paint acá abierto, vamos a dibujar una letra y un número. Por ejemplo, voy a dibujar la P para hacer la predicción. ¿Sí? Entonces, adecuamos acá los colores. Para que quede el fondo negro y el carácter quede blanco. Entonces voy a guardarlo. Le voy a poner P, que se llame así, P. Lo guardo. Y voy a hacer ahora un número. No sé, el 7, por ejemplo. Por ejemplo, el 7. Nuevamente ajusto los colores. Voy a poner 7. Guardo. Y vamos a ingresar estas imágenes al programa. Pero antes, recordemos que yo había hecho un entrenamiento con una iteración sobre el modelo de dígitos. Sin embargo, yo ya tengo por acá unos pesos que se hicieron con 5 iteraciones. Entonces voy a cargar esos pesos. Los tengo acá, son estos. Listo, entonces acá me saca, este tiene una precisión del 98%. Bien, entonces vamos a predecir primero el número. Entonces yo guardé las imágenes que acabo de crear acá, este es el 7. Vamos a darle predecir y obtenemos el resultado. Esta es la imagen que lee la red, con la imagen en escala de grises, con el tamaño adecuado de 28 por 28, y este es el resultado, la clase el 7 y la precisión 99.99%, casi 100. Excelente, bien. Y finalmente, ya para terminar el video, vamos a predecir la letra P que acabamos de crear en Paint. Tenemos que estar atentos de cambiar acá el modelo. Obviamente si le damos con dígito nos va a sacar un resultado totalmente incorrecto porque, como dije anteriormente en el inicio del video, pues hay dos modelos independientes, uno que se encarga exclusivamente de clasificar dígitos y el otro de clasificar letras. Entonces si le damos con dígito, esto es una P, nos va a sacar cualquier resultado pues que no concuerda. Entonces cambiamos al modelo de letra, le damos predecir y obtenemos entonces lo que sería la P con un 99.98%. Clase P, precisión, la figura en escala de grises y la gráfica de barras que nos muestra el resultado. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado el video.